Bueno gente, este sería el último vídeo de este fanfic, ya que hasta aquí ha actualizado el creador, pero no se preocupen, voy a estar atento para cuando suba más capítulos. Otra cosa, y eso sería la cantidad de episodios en este vídeo, es por lo mismo que hasta ahora, hasta aquí ha actualizado. Bueno, ya sin ningún aviso, empecemos con el vídeo. Capítulo 91. La siguiente batalla con Beish no fue un gran asunto, ya que su divinidad del agua se lanzó por todas partes. Fue una batalla brutal en la que utilicé invocaciones para mantener a raya su forma masiva para que pudiéramos apuñalarla en sus puntos débiles cuando pudiéramos alcanzarlos. No había golpes desgarradores que los bárbaros pudieran cantar. Beish disparó rayos de energía comprimida que destrozaron la isla y derrumbaron parcialmente su castillo. Shene creó carámbanos masivos que usó para penetrar la carne de Beish. Usé mi energía ánimo para enviar los cristales geo recubiertos de electro a su carne, creando grandes agujeros sangrantes como alguien disparado con un disparo de pájaro. 10.000 cortes fueron la forma en que Beish murió, o más específicamente, 10.000 brutales heridas de apuñalamiento de Shene, y usé 2 enormes Ruin Graders para sujetar su culo de perra mientras la golpeaba con mi Claymore Rain Slasher. Sus gruesas escamas y su gran cuerpo hicieron que la lanza de Shene tuviera que clavarse profundamente en su carne, pero con su cuerpo serpentino de más de 15 metros de ancho, la lanza de Shene e incluso mi Claymore no podían llegar demasiado lejos de los músculos de su cuerpo. Así que la muerte de Beish fue algo lento y doloroso, aunque no quisiera alargarla particularmente, era simplemente demasiado grande, con su cuerpo mejorado por la divinidad y su fuerte fuerza vital que la hacía desangrarse. Fue una prueba que nos llevó a Shene, Gizon y a mí una hora entera a completar. Una vez que la tarea de los osos pardos se completó y los ojos nublados de Beish estaban rígidos mientras su cuerpo yacía inerte en la llanura de hielo que Shene había creado con su uso desenfrenado de la energía criogénica, con la forma de Beish tiñéndola de rojo oscuro con la sangre de su vida, me acerqué cojeando a Shene, que respiraba con dificultad. Después de que Gizon regresó silenciosamente a mi alma para recuperarse del estrés de manifestarse en su forma aún herida, solo estaba sentada en un tocón de cristal geo que hice para no tener que sentarme en el hielo como Shene, y aunque Shene no era tan emotiva, no había duda de la sonrisa engreída que llevaba puesta mientras me lanzaba repetidamente miradas cómplices. Finalmente, no pude aguantar más y hablé con la voz cargada de irritación. Está bien Shene, ríete, deberíamos haberla matado o tal vez fuimos demasiado estúpidos y no debería haber aceptado comer su comida. Dije aburrido y Shene asintió claramente antes de replicar. No jaque, aceptar la oferta de comida y té como invitado fue la decisión correcta, pero vinimos como enemigos, deberíamos haberla matado fácilmente en su forma humana, de esa manera podríamos comer la comida y la bebida de sus posesiones sin tener que considerar que alguien envenenó la comida. Shene explicó y casi me arden los oídos ante su mentalidad de vagabundo asesino cultivador. Dioses, Cloud Retainer probablemente la había entrenado para tener la mentalidad que habría necesitado durante la maldita guerra de los arcontes. Honestamente, aunque sus palabras no estaban equivocadas. Bien, tú ganas. Dije derrotado con una débil sonrisa que luego se volvió más natural cuando respiré hondo y observé la escena del cadáver de Beish tendido sobre el enorme campo que consistía en construcciones geo y Koyo que formaban una especie de arena destrozada que inevitablemente hicimos durante la batalla que había expandido el alcance de la isla. Así que Shene, me estiré y sus ojos multicolores eran como los colores del arco iris de una concha marina parpadearon mientras continuaba. ¿A qué quieres llamar a yo primero por el botín? Pregunté. La pequeña sonrisa engreída de Shene se volvió suave y tarareó pensativa mientras miraba desde el cadáver de Beish hasta la torre de estilo asiático sorprendentemente intacta y luego habló. Quiero la vesícula biliar de serpiente de Beish, su piel para hacer ropa, sus dientes para hacer armas y. Hizo una pausa antes de negar con la cabeza mientras me miraba con una sonrisa amable mientras se llevaba una mano a la mejilla cuando terminó. Puedes tener su núcleo de dragón, jaque. Parpadeé confundido antes de alcanzar su jerga de cultivo, levanté una mano y hablé irónicamente. ¿Qué hace un núcleo de dragón? Le pregunté débilmente y ella parpadeó confundida, sin saber por qué le preguntaba con la cabeza inclinada hacia un lado antes de responder con franqueza. Oh. Se pueden moldear en un collar u otras joyas para aumentar sus reservas de energía natural, retrasan el envejecimiento y, si se absorben, pueden adquirir algunos atributos de dragón, pero como ella solo es un dragón de inundación, sugiero las primeras opciones, ya que solo es un dragón menor. Terminó con algo de desdén en su voz, haciendo que mis ojos se contrajeran.
¿Era por eso que todos los dragones de Teyvat habían desaparecido, o eran compañeros de los arcontes? Pensé irónicamente antes de sacudir la cabeza mientras respiraba para ponerme de pie junto a Shene, quien también se levantó después de su explicación y caminaba hacia el cadáver de Beisht, pero cuando ambos llegamos al cadáver y puse una mano sobre las frías escamas, sentí que mi alma temblaba y me congelé en el lugar cuando me di cuenta de un problema importante. Sumergiéndome mentalmente en mi alma y en mis semejanzas, casi como un directorio de almas de invocación, la vi. Vi a la belleza voluptuosa de piel pálida, cabello azul, Beisht en su forma humana durmiendo dentro de mi alma. Yo era el peor nigromante del universo, literalmente, todo lo que mataba vendría a perseguirme. Pensé gritando mentalmente mientras miraba sin comprender, Shene usando su increíble fuerza muscular para usar mi Claymore Rain Slasher para abrir el cadáver de Beisht para que pudiera literalmente trepar dentro del cadáver y cortar los materiales que quería del cadáver. Jake, ayúdame a arrancarle la piel. Shene me pidió en voz baja mientras salía del cadáver y mi ojo se contrajo al ver cómo había clavado la enorme espada entre las vértebras de Beisht y en el hielo debajo del cadáver para que mientras arrancábamos la piel y las escamas de Beisht, su cuerpo no fuera arrastrado junto con él. Las mujeres cultivadoras que querían sus materiales daban miedo. Está bien, ya voy. Dije débilmente mientras respiraba hondo y usaba mis poderes Geo para anclarme al suelo y poder ayudar a Shene a despellejar a la serpiente. Pero mientras lo hacía, nuestras manos no podían agarrar la solapa que habíamos abierto para que fuera el punto de partida, así que Shene tarareó pensativa antes de agacharse bajo mis brazos y, antes de que pudiera reaccionar, su voluptuoso trasero, vestido con un guante y apenas cubierto con esa estúpida solapa de falda, presionaba contra mi cintura mientras se apoyaba un poco en mí mientras hablaba clara y aparentemente sin vergüenza. Junta tus manos con las mías para que podamos tirar juntas. Dijo y solo pude mirar la parte posterior de su cabeza como si estuviera loca, pero aún así lo hice. Tiempo después. ¿Sabes? Cuando llegué a esta aventura, tenía muchos pensamientos sobre cómo iba a suceder esto. Tenía la esperanza de que la reunión con Beisht saliera bien y pudiéramos seguir nuestro camino alegre conmigo devolviendo a Shene a Liyue mientras Lumine y Eula hacían ese viaje a Mondstadt para que Eula pudiera volver a conectarse con sus amigos Amber, Diluc y los demás. Ciertamente no había visto que hoy terminara con Shene, otra waifu criogénica, y la ayudara a arrancar la carne y la piel de una diosa serpiente divina. El escenario más allá de la escena en la que realmente le arrancamos las cosas a Beisht fue cómico y literalmente pervertido en la forma en que estábamos haciendo la maldita tarea mientras tratábamos de pelar a la diosa serpiente como si estuviéramos engañando a cualquier otra serpiente o anguila tirando de la carne de abajo hacia arriba. Casi estábamos haciendo un juego de tirar de la cuerda, pero en lugar de eso, éramos nosotros tirando de la carne, y era demasiado para mí. Cuando Shene, en su sabiduría infinita, decidió que 4 manos moldeadas en 2 por nosotros tomados de la mano era la mejor opción, con nuestros cuerpos casi apretados mientras Shene se paraba frente a mí con su trasero de felpa contra mi cintura, y empujando constantemente hacia atrás en mi cintura con cada fuerte tirón que hacíamos a la serpiente. En realidad, la sola idea de hacer una serpiente me hacía sentir mal del estómago cuando Shene estaba ignorantemente jugando a la puta torta con su culo en mi entrepierna, ya que cada tirón que hacíamos, pulgada de pie de material que adquiríamos era pagado por su culo golpeando mi entrepierna. Yo no era un puto masoquista. Pero finalmente, la tarea estaba hecha. Sobreviví a la experiencia de Shene, sin saberlo, tratando de romperme las malditas caderas sin siquiera dejarme sentir. Shene tomó alegremente la gran pila de piel de serpiente y escamas, poniéndola en su bolsa espacial mientras yo sostenía el núcleo de dragón menor de Beisht en mis manos, sintiendo que algo extraño fluía hacia mí. Entonces, ¿eso significa que hemos terminado aquí ahora? Pregunté mientras miraba a mi alrededor, viendo que el océano circundante todavía estaba congelado por la poderosa energía criogénica de Shene, y probablemente estaría congelado durante los próximos días, tal vez incluso semanas, lo que solo mostraba los peligros de las personas poderosas luchando. Como seguramente habíamos destruido el ecosistema de la zona en kilómetros a la redonda. Ante mi pregunta, Shene inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera pensando antes de encogerse de hombros mientras respondía suavemente en su típico tono educado. Eso depende de ti. He adquirido los materiales que deseaba. Como también ha sido compensado por su tiempo y esfuerzos. Sugiero que regresemos al Kars de Huellan para que pueda informar a mi maestro de los eventos aquí. Dijo antes de hacer una pausa y hablar algo tímidamente.
Aunque si estás abierto a una distracción, no me importaría, ya que soy muy consciente de que esta misión ha salido mal con la forma en que, sin saberlo, nos dejamos envenenar por una diosa contaminada por la erosión de Celestia. Shene terminó de hacerme parpadear. Y todo encajaba. Con los cambios de humor masivos y la agresión desenfrenada incluso frente a una muerte segura, Beish se volvió literalmente loco por la erosión sobrenatural del mundo dirigida a deidades y seres eternos. Pero haciendo caso omiso de esa noticia, hice una pausa y reflexioné sobre su pregunta sobre una distracción antes de encogerme de hombros. Quiero decir que tengo un par de días antes de que tenga que regresar a Inazuma para recibir mi propia tutela de mi maestro. Hablé con incertidumbre mientras inventaba un cronograma en mi cabeza sobre cómo debían ir las cosas para que regresara a Inazuma un día antes para que pudiera comenzar mi entrenamiento. Shene, entendiendo que yo mismo no estaba seguro de lo que podíamos hacer en ese lapso de tiempo, decidió ser útil y ofrecerme opciones muy divertidas de cosas que podríamos. ¿Podríamos arrancar hierbas medicinales en la cima de las montañas de Liyue? Al ver mi mirada de incredulidad, continuó con su voz volviéndose un poco más emocionada mientras hablaba. Ah, ya veo, deseas una aventura con más acción. Los muchos valles de Liyue tienen monstruos y bandidos que toman el nombre de héroes para luchar por sus ideales y vanidad que podríamos matar y adquirir sus bienes mal engendrados. Ella se ofreció. Lentamente coloqué una mano sobre mi cara y respiré hondo mientras trataba de silenciar la parte gritona de mi mente que gritaba sobre cómo Shene debería haber sido y seca ya un mundo de cultivo para que pudiera romperlo sobre su rodilla. Ya que estaba literalmente en el maldito universo equivocado. Está bien, puedo cazar bandidos. Dije exhalando con un suspiro divertido que hizo que la ligera tensión abandonara a Shene, con su rostro adquiriendo su propia sonrisa suave al haber logrado que se le ocurriera algo que pudiéramos hacer para perder algo de tiempo y que su amo no tuviera que ser mordida. Así que los restos de Beish fueron saqueados a fondo y Shene prometió mostrarme cómo hacer sopa de huesos de serpiente. Sorprendentemente, los huesos de serpiente son tan flexibles y propensos al movimiento, lo que permite que los huesos se conviertan en un stock maravilloso aparentemente, junto con los huesos que son de una serpiente divina. La sopa sería, en palabras de Shene, un elixir digno del deseo del dios. Sugiero que regresemos al continente antes de acampar, ya que esta isla se convertirá en maldita por la muerte de un divino dentro de las próximas 24 horas, y quedarnos aquí podría infectarnos con ese karma. Shene me aconsejó y recordé cómo Xiao estaba literalmente torturada por el karma de todos los monstruos y otras cosas que había matado durante los últimos milenios y ese pensamiento me hizo estremecerme con la hipóstasis de Anemo formándose a mi lado con una gran plataforma de Anemo formándose sobre el ser en forma de diamante. Entonces vámonos. Al menos me interesa probar tu cocina. Dije tratando de cambiar de tema y como antes cuando ella aplastó mi cara contra sus pechos mientras me obligaba a esta búsqueda. Shene asintió y saltó a la plataforma Anemo y cuando salté a la plataforma, Shene se movió para que yo estuviera entre sus piernas con sus grandes pechos en la parte posterior de mi cuello mientras me tiraba en una especie de abrazo con su voz llegando a mis oídos. Hacer que la barrera y la plataforma sean más pequeñas para que podamos volar más rápido. Estoy bastante entusiasmado con la sensación de cocinar para ti por alguna razón. Susurró con una extraña iluminación en su tono. Lo doloroso de Genshin Impact fue lo increíbles que eran muchos de sus personajes. Eula tenía sus problemas familiares y un gran sentido del deber para con Mondstadt, incluso si los ignorantes ciudadanos la empujaban a la puerta, y a cada paso del camino que habíamos recorrido en Liyue, Eula se había quedado con nosotros en las buenas y en las malas. Por no hablar de lo mucho que adoraba a Lumine por ser una mujer segura de sí misma que se parecía casi más a mi compañera que a una competidora o incluso a una compañera en la forma en que ambos intimidábamos a Eula con amor, para echarle la tsundere, literalmente, no la habíamos hecho jurar ninguna forma de venganza sobre nosotros, aparte de la parte en la que accidentalmente la hice resoplar en un poco de agua cuando la hice reír a la hora de tomar una copa. Y Shene no fue diferente. Shene era dolorosamente una persona muy real que ni siquiera el juego podía capturar en un par de cientos de líneas de voz como máximo. Claro que el juego lo consiguió, su actitud y comportamiento, en su mayor parte, dieron en el clavo. Pero su sed de sangre casual y su voluntad de arrancarle la cabeza de alguien de su hombro y luego procesarla para usar esa cabeza para golpear a las 9 generaciones de la familia de bandidos de ese tipo hasta la muerte ciertamente se minimizó en el juego, con las únicas partes sobre la cuerda roja Adepti que estaba atada alrededor de su cuerpo y que contenía a su asesino interior.
El juego realmente solo especificaba que matáramos agentes y monstruos Fatui durante nuestras aventuras. Pero cuando Shene ensartó a un pobre bastardo en su lanza y luego arrojó a dicho tipo con un agujero del tamaño de una bola de boliche en el pecho a sus amigos, realmente resaltó cómo la muerte casual estaba aquí en Teyvat. ¿No los vamos a capturar para llevarlos a juicio? Le pregunté un poco perturbado por cómo Shene fue directamente a matar a todos los acaparadores de tesoros y ella se burló cuando uno de los hombres gritó antes de silenciarlo permanentemente mientras deslizaba su lanza elegantemente y le cortaba la cabeza tan fácilmente como si acabara de golpear una pelota de golf con su lanza. No. Acaparador de tesoros, a los bandidos se les ha dicho durante siglos que serán asesinados a la vista en Liyue. No apreciamos que saqueen las innumerables tumbas de dioses muertos y sellados en Liyue que descargarán su furia sobre el mundo mortal una vez perturbado. Dijo con el ceño fruncido. Asentí con la cabeza en señal de comprensión y con una flexión de mi energía elemental, el suelo se volvió blando alrededor de todos los cadáveres y se hundieron rápidamente en el suelo suelto antes de endurecer el suelo una vez que pude sentir con mis poderes geo que se habían hundido un buen par de metros bajo el suelo y en el lecho rocoso. Honestamente, si te dijeran descaradamente que serías ejecutado por enarbolar tu bandera de bandido barra pirata durante siglos y te atraparan con dicha bandera, y los bienes obviamente exhibidos de las caravanas fueran retenidos. No podía juzgar a Shene por eso, ya que sabía que algunos de los bandidos que Lumine y yo capturamos en Mondstadt cogieron el hacha y fueron ejecutados. Además, fue una especie de selección natural en ese momento, ya que a nadie en el mundo le gustaba Treasure o Arders de ninguna manera. Jaque, tu mente es como nubes de tormenta. Dijo Shene haciendo que mis labios se contrajeran en una pequeña sonrisa mientras juntaba las manos y respiraba hondo mientras hablaba despacio y con claridad. Todavía las nubes tumultuosas de la lucha y el pensamiento excesivo y regresan al lago claro de la calma que es un cielo azul claro no contaminado por nada. Parecía recitar y me di cuenta de que estaba repitiendo como un loro lo que su maestro Cloud Retainer sin duda le habría dicho durante su entrenamiento. Solo para seguirle el juego, hice lo que me dijo y me relajé mientras respiraba profundamente, lo contenía y luego lo soltaba para calmarme más. Sin embargo, mientras lo hacía, sentí el corazón del dragón de Beige latir con energía mientras tomaba esa bocanada de aire de Teyvat que estaba llena de energías elementales. De cualquier manera, mientras me volvía a concentrar y trataba de ignorar el núcleo del dragón, miré a Shene y la vi hurgando en los cofres de los acaparadores de tesoros que los acaparadores habían reservado para su botín. Ah, esto es agradable. Dijo Shene y resoplé al verla colocarse torpemente un casco de Liyue Mililet en la cabeza que obviamente no encajaba con la forma en que Shene ya llevaba un tocado adornado. Shene, no haces el look de soldado. Me burlé de ella mientras tomaba suavemente, le quité el casco y me detuve al ver sangre seca en el interior del casco, así que respetuosamente me lo volví a poner en el pecho antes de mirarla con una ceja levantada al ver que me estaba haciendo un puchero de todas las cosas. Oh, vamos Shene, pongámonos a cocinar al menos, dije tomando su mano en la mía y agradecí a los 7 malditos arcontes y a todos los demás dioses muertos por mi aura mientras gritaba mentalmente mientras las manos de Shene se convertían en un maldito vicio con ella literalmente drenando mi aura, un porcentaje completo por segundo mientras su mano pasaba de estar plana en mi mano a entrelazar mis dedos en la mía mientras caminaba a mi lado. Shene, como de costumbre, no tenía control sobre su fuerza. Esta fue una de las razones por las que Cloud Retainer tuvo que hacerle una cama hecha de una losa de roca encantada y una almohada, también hecha de roca mágica encantada. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que ella no me estaba lastimando a propósito con su agarre, simplemente tenía un agarre tan fuerte y natural. El proceso para hacer Liyue, sopa de serpiente es un proceso largo y paciente en el que debemos asegurarnos de que toda la carne y los ligamentos se derritan para hacer la sopa antes de quitar los restos de los huesos, por lo general, ese sería el caso, pero para los huesos, de estos tamaños, el maestro me dijo que lo mejor que podía hacer era usar la médula ósea y las partes blandas internas del hueso directamente. Shene habló suavemente mientras sacaba uno de los huesos de Beige que, honestamente, probablemente era el doble de largo que un colmillo de elefante. Y luego con un violento crujido. Shene, de la manera más jodidamente descarnada que jamás había visto en la comida preparada, rompió el hueso sobre su rodilla y luego usó una pequeña daga para arrancar la médula ósea del hueso mientras le ocultaba mi expresión abierta mientras comenzaba a tararear lindamente mientras comenzaba a cocinar en una olla grande que sacó de su bolsa espacial.
¿Es eso lo que sintió Lloyd cuando se metió en una relación con Yor, en Spy Décimo Family? Pensé irónicamente antes de resoplar cuando me di cuenta de que los paralelismos eran demasiado similares, honestamente. Shene parpadeó y miró hacia mí mientras me sentaba a su lado en una silla plegable que conseguí en Mondstadt mientras Shene estaba literalmente sentada en un tronco de todas las cosas mientras atendía el fuego. Así que algunas varillas y tela podrían hacer una silla decente digna de viajar, tendré que recordárselo a mi amo, ya que ella me dio esto para que me sentara durante mis viajes. Dijo Shene y con un movimiento de su mano, un taburete sin respaldo hecho de madera fosilizada que brillaba con runas adepti apareció entre nosotros. A la que luego se sentó. Sin embargo, adoro este taburete. Shene murmuró con una sonrisa nostálgica mientras pateaba un poco los pies, ya que el taburete estaba bastante alto con el lado expuesto de su guante corporal a la altura de mi cara cuando me giré para mirarla un poco. Incluso cuando Shene me contó la maravillosa historia de cómo golpeó a un Mitachur hasta la muerte con dicho taburete, me mostró cómo hacer correctamente la sopa de serpiente, pero finalmente, maldijo y se puso de pie con el ceño fruncido, ya que su taburete era en realidad demasiado alto para que se inclinara cómodamente para seguir revolviendo y agregando cosas a la olla. Entonces Shene pareció tener un momento eureka mientras miraba hacia mí. Jake, ¿te importaría que me sentara en tu regazo para poder seguir revolviendo la olla cómodamente? Preguntó inocentemente con la cabeza inclinada hacia un lado ligeramente cuestionada. Shene me estaba volviendo loco, literalmente, no era consciente de los efectos que su apariencia y sus acciones tenían en alguien a quien no estaba destrozando o tratando tan fría y distantemente como podía. La médula ósea se está derritiendo en el caldo, ¿te gustan los champiñones y las zanahorias en tu sopa? Preguntó en tono conversacional. Cuando respondí de acuerdo, ella ya no se inclinó hacia adelante y gruñí mientras su espalda se apoyaba contra mi pecho y con su altura, mi cara naturalmente tuvo que descansar sobre su hombro mientras sacaba un par de pulgadas de tabla de cortar de madera gruesa y algunos otros implementos para ponerlos en sus piernas mientras sacaba un cuchillo y comenzaba a cortar las zanahorias con fuertes ruidos metálicos en cómo cortó sin esfuerzo las zanahorias en trozos pequeños. ¿No crees que esto es demasiado íntimo? Finalmente pregunté secamente. Sabía que Shene no era una mujer fácil ni nada por el estilo. Pero sus acciones hacia mí, que vivía dentro de las reglas de la sociedad popular, no tenía idea de lo que estaba pasando en su cabeza, honestamente. Shene hizo una pausa en sus movimientos de cortar los champiñones en rodajas y, por un momento, el único sonido fue el crepitar del fuego bien surtido que hervía la sopa. Finalmente, Shene rompió el silencio y comenzó a hablar en voz baja. Tu alma es reconfortante para mí. No siento impulsos asesinos tan fuertes a tu alrededor debido a tu alma calmada que está presionando contra mi cuerpo. ¿Mi aura está calmando su propia alma? Pensé con cierto interés antes de que ella se moviera antes de suspirar mientras mi ceja se torcía mientras su trasero casi se apoyaba en mi regazo mientras se ponía cómoda. En cuanto a la intimidad, Shene se sobresaltó algo vacilante y se detuvo un momento antes de continuar. Me siento cómodo con usted, y por lo tanto deseo permanecer en contacto físico con usted. Shene habló y yo esbocé una sonrisa irónica cuando me di cuenta de que la propia Shene estaba pasando por sus propias emociones en esta situación. Me siento frío e inquieto ante la idea de que te vayas de mi vista, me siento ansioso ante la idea de quedarte en casa en Liyue mientras llegas a Inazuma. Shene se retorció y luego de repente se sentó y mientras la miraba, simplemente se dio la vuelta y se sentó de nuevo en mi regazo, pero esta vez frente a mí con sus largas piernas envueltas alrededor de mi silla manteniéndome inmovilizado en la silla con su peso mientras sus rodillas empujaban hacia arriba los brazos de tela de la silla plegable. Independientemente de cómo se sentó en mi regazo esta vez, toda mi atención se centró en la propia Shene. Ella estaba haciendo contacto visual conmigo y su mirada estaba cargada de intención mientras hablaba después de lo que pareció un minuto completo de contacto visual mientras tratábamos de adivinar los pensamientos del otro. ¿Por qué no te quedas aquí en Liyue? Mi maestro es uno de los mejores maestros de armas dentro del mundo de Teyvat, y tú también podrías aprender las artes adepti junto conmigo. Finalmente preguntó, y parpadeé ante la idea antes de sacudir automáticamente la cabeza, haciendo que los pálidos ojos de Shene se cerraran en contemplación mientras respondía. Lo siento, Shene. Dije en tono de disculpa. Justo antes del ataque a Liyue, conseguí una misión en Inazuma y me convertí en discípulo del Arconte Eléctrico.
Ella me está esperando en un par de días y no solo deseo aprender de ella, sino que también estoy de pie con un dios al que le hice una promesa. Suena como algo estúpido. Terminé irónicamente. ¿Cómo qué demonios pasaría si me pusiera de pie con Ei, y ella decidiera cabalgar el rayo como si fuera todo el camino hasta Liyue y se enfrentó a Zhongli/Morax sobre cómo me estaban manteniendo alejado de su propia tutela y Morax decidió decir algo así como que las artes adepti eran mejores que el simple manejo de la espada o lo que sea de Ei? Creo que habría un par de montañas menos en Liyue después de un evento así. Shene se limitó a mirarme fijamente durante un segundo antes de parpadear y luego metió mi cabeza en sus pechos como si me hubiera hecho entrar en esta búsqueda. ¿Vendrás a casa conmigo ahora?, preguntó sin rodeos mientras sus suaves pechos amenazaban con asfixiarme con la forma en que se ajustaban perfectamente a mi cara, con la forma en que su cuerpo estaba vestido con un guante ajustado, casi transparente, por lo que ni siquiera había tela a través de la cual pudiera respirar. Pero incluso cuando sacudí la cabeza y ella se estremeció cuando mi nariz rozó sus pechos, probablemente sensibles, ella apretó su agarre mientras aparentemente murmuraba para sí misma. ¿Qué dijo el maestro que hiciera con esta situación? Cuando encuentres el tesoro primordial por el que canta tu alma, tu mente y tu corazón, simplemente tienes que matar todo lo que se interpone en tu camino para reclamar el tesoro. Pero mi tesoro es una persona. Una persona que tiene metas y no se contenta con quedarse mientras yo continúo con mi propia formación y responsabilidades. Shene reflexionó mientras me mantenía enterrada en sus pechos mientras divagaba sobre qué demonios podía hacer para que aceptara y luego sus piernas se apretaron alrededor de mi cintura mientras se ponía rígida cuando se dio cuenta de lo que estaba presionando su estómago. Ah. Responsabilidad. Entonces asumirás la responsabilidad. Dijo Shene iluminada y grité en sus tetas cuando me di cuenta de que era la belleza de Jade a punto de ser profanada en el camino del puto cultivo de Shene. Finalmente, después de un poco de lucha, logré calmar un poco a Shene y hablé exhausto de luchar con el monstruo de cabello blanco en carne humana. Shene, solo ven conmigo a Inazuma por un tiempo, podemos dejarle una carta o algo a Cloud Retainer sobre que te vas a una aventura para expandir tus horizontes o algo así, profundo dije cansada y Shene, que ni siquiera tenía la vergüenza de verse un poco desaliñada por mi resistencia anterior, simplemente sonrió suavemente mientras asintió. Muy bien, me alegro de que me hayas dado la bienvenida a tu aventura Hake. Ah, no puedo esperar a ver que también puedo dormir esta noche mientras te tengo en mis brazos. Dijo con un poco de calidez y expectativa en su voz que me dejó inexpresivo cuando me di cuenta de que este loco cultivador iba a ser un zapato para el harén con la forma en que ya podía ver a Lumine babeando por ella. En realidad, ¿cómo están Lumine y Eula ahora mismo? Me pregunté ociosamente cuando finalmente pude cavar en mi sopa, sin darme cuenta de cómo Lumine estaba gritando de frustración por tener que hacer sus propios rompecabezas de salto y tener que caminar a través de Teyvat sin mi llamada para llevarnos. Mientras tanto en otra parte de Teyvat, Paimon piensa que Lumine no debería haber vendido a Hake por millones de mora. Todo este caminar es... Paimon comenzó, pero Lumine la interrumpió mientras sus ojos se contraían mientras ella se aferraba a sus rodillas, temblando en el maldito frío de la montaña Espinadragón. Lo entiendo, Paimon. Ninguna cantidad de mora vale la pena para Hake, su amistad, su amabilidad y no tener que caminar docenas de millas para ir a una aventura. Murmuró Lumine mientras miraba fijamente el débil fuego que chisporroteaba debido a los fuertes vientos fríos que entraban en la cueva en la que se refugiaban para calentarse. Antes continuaron su viaje a la cima de la montaña para tratar de detener la horrenda tormenta de hielo que rodeaba constantemente la montaña. Rompiendo la espesa casi cortina de nieve que oscurecía la boca de la cueva, Eula entró en la cueva con ella misma visiblemente temblando debido al gran frío a pesar de ser una portadora literal de visión creyó. Este maldito frío es solo, un frío irracional. Juro que quien quiera que haya manchado esta tierra tan cerca de mi tierra natal se enfrentará a mi venganza. Eula juró mientras se acurrucaba descaradamente con Lumine, quien alegremente la tomó en sus brazos para compartir calor mientras Paimon estaba, lo que sea que ella solo se rió mientras replicaba. Piénsalo. Si Hake estuviera aquí, ustedes podrían haber volado hasta la cima con su hipóstasis de Anemo y sus poderes combinados de Anemo fortaleciendo la barrera como cuando normalmente volamos más allá de la montaña y atravesamos las tormentas alrededor de Inazuma. Paimon se burló despiadadamente de las dos chicas que hicieron pucheros con Lumine, mirando a su amiga de manera extraña.
Paimon, ¿por qué sigues trayendo de vuelta a Hake? Él está ocupado haciendo esa misión Adepti y luego yendo a Inazuma mientras yo estoy revisando Mondstadt en busca de noticias de mí. ¿Hermana? Lumine dijo con un giro en su rostro al recordar cómo el encarcelamiento de sus hermanos y su descomposición en partículas elementales que se fusionaron con su propia forma encarcelada llevaron a que cuando fueron liberados, se vieran obligados a tomar la forma de su propio cuerpo. Y hasta se veía más bonita con su propio cuerpo con ese pelo largo. Lumine chilló internamente de indignación. Pero mientras los pensamientos de Lumine estaban sumidos en esos pensamientos, Paimon tosió y miró a su amiga de toda la vida con una mirada apagada. Lumine, Paimon no puede evitar pensar que tu cabeza se ha ablandado con todo lo que has tenido que caminar. ¿Recuerdas a ese bicho raro rubio Dainsleif? Ese tipo solo estaba hablando en acertijos y si Hake estuviera aquí, ambos lo habrían golpeado y obtenido todas las respuestas que necesitábamos de él. Dijo Paimon en voz alta y los labios de Lumine se crisparon al recordar cómo Hake había favorecido acercamientos directos a las cosas. Como acercarse sigilosamente y asaltar a un par de guardias Fatui para robar su identidad y luego usar sus identidades como chivo expiatorio para robar una reliquia nacional de Mondstadt, buenos tiempos y todo. Pero mirando hacia atrás en esa pequeña aventura con Dainsleif arrastrándolos agarrando cosas de Canreia que solo dejaban más preguntas que respuestas, tuvo que admitir mentalmente que Paimon tenía razón. Si Hake estaba allí, tendría que ayudar a Eula y Hake a congelar y atar al pequeño rubio con hielo y cristales geo para comenzar a sacarle los misterios de la boca. ¿Cómo diablos quiso decir que conocía a mi hermana, y se fueron a una aventura juntas y se hicieron cercanas? Incluso Eula estuvo de acuerdo mientras comenzaba a asar algunas zanahorias, papas y carne en el fuego débil. Sí, aunque ese caballero tenía una clara formación en la noble etiqueta. Su completo misterio y su obvio conocimiento de tu hermano perdido me hicieron pensar en ponerlo bajo arresto para que los caballeros de Favonolus pudieran tratar de obtener respuestas de él. Además, Lisa quiere recuperar a su pequeño ayudante y está siendo completamente insufrible. Eula murmuró al final mientras los labios de Lumine se crispaban al recordar cómo el grupo se separó al comienzo de sus aventuras y Hake y Lisa, la libría y aterradora mamá Electro de Mondstadt, se habían hecho amigos. Dicho amigo no estaba contento de que no volviera debido a que Lumine alquilaba sus servicios por 10 millones de moras. No es mi culpa, Lumine refunfuñó mientras pateaba algunos guijarros que estaban debajo de sus talones. Ese estúpido Morax me ofreció la cantidad de mora que quisiéramos para que Hake llevara a Shene a Beish para asegurarse de que no hiciera nada. Lumine entonces gritó dramáticamente. ¿Cómo se suponía que iba a saber que al estúpido dios no le importa un bledo ninguna cantidad de dinero, cuando pedí más dinero del que le llueve en medio año? Fue un sarcasmo, maldita sea. Y así fue la historia de Eula, Lumine y Paimon mientras desentrañaban los misterios de la montaña Espinadragón, y también casi se congela a pesar de tener literalmente poderes de hielo. De regreso con Hake y Shene. ¿Había trascendido mis deseos mortales? ¿Shene estaba completamente ajena o simplemente no le importaban mis pensamientos sobre sus acciones mientras ella, sin dudarlo, se subió a mi saco de dormir y usó un amuleto Adepti para evitar que el saco de dormir se calentara demasiado con nosotros compartiéndolo? Mi amo siempre decía: solo porque puedes dominarte a ti mismo y al entorno que te rodea, eso no significa que no puedas usar un poco de magia para asegurarte de que no te sientes demasiado incómodo. Dijo sabiamente, pero yo estaba más concentrado en el muslo musculoso pero aún suave de Shene, que se había envuelto alrededor de mi costado mientras se acostaba hacia mí con sus ojos nacarados mirando hacia los míos, con esos ojos reflejados en la luz de la luna sobre nosotros. Y cuando se movió, me estremecí cuando sus grandes pechos se apretaron contra mi pecho mientras parpadeaba e inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Te sientes cómodo con tu almohada? Tengo un reposacabezas de roca de repuesto si desea tomárselo prestado. Se me escapó una risita suave y Shene se limitó a parpadear cuando decidí ser franco. Estaba harto de ser frotado por esta mujer que era extremadamente sexy con sus curvas y ella haciendo todo eso en un guante corporal que literalmente no dejaba nada a la imaginación. Shene. Casi me estás acosando sexualmente y me siento incómodo después de tener una erección durante el tiempo que decidiste que sentarte en mi regazo era tu posición favorita para meditar. Dije, no de manera grosera o poco amable. Acabo de exponer el hecho. Y del mismo modo, Shene no se apresuró a defenderse ni siquiera a culparme mientras hacía una pausa, pensando claramente en nuestra situación y en la actual.
Y entonces finalmente habló, y fue con el mismo tono de voz suave y relajado con el que solía hablar. Ya veo, ¿y no puedes controlar tus deseos? Ella cuestionó y yo levanté una ceja y luego miré sus tetas cubiertas con el guante negro que me presionaba mientras se quitaba el pequeño babero que usaba para cubrir la parte del pecho del área del guante de su cuerpo. Un resoplido divertido resonó cuando Shene recibió la respuesta que sabía que vendría, y parecía deseado cuando un pequeño atisbo de rubor entró en sus pálidas mejillas y luego hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar con un ligero tono de voz. Jake Barris, eres un tesoro para mí. No tengo ninguna inclinación a dejarte fuera de mi vista por nada más que minutos, ya que tu alma es un bálsamo para la mía y silencia los alborotos asesinos que siento. Shene hizo una pausa frunciendo el ceño y por un momento la dejé masticar sus pensamientos y luego hablé. Shene. No tengo nada en contra de ti, incluso me gustas bastante. Hablé y pude ver cómo sus ojos se iluminaban mientras hablaba y luego continué. Estoy en una relación abierta con Lumine, como bien sabes, que incluye a Eula. ¿Te gustaría ver cómo encajas en ese escenario, ya que sé más allá de un hecho, en mi propia alma, que Lumine también te adorará? Ante mi pregunta, pude ver que la verdad pesaba en la mente de Shene mientras su agarre pasaba de estar suelto con cierta inquietud a ser áspero con ira, para luego un agarre más suave cuando finalmente asintió lentamente y con un suave ruido de golpes, su cabeza aterrizó suavemente en mi pecho mientras ocultaba su rostro mientras su voz apagada pasaba por mi pecho. Quiero abrazos. Preguntó con necesidad y yo sonreí indulgentemente ante su tan simple demanda mientras pasaba mi mano por su cabello plateado. Puedes tener todos los abrazos que quieras. Hablé en voz baja y su cabeza se inclinó ligeramente hacia arriba mientras me miraba confundida. ¿Cuál es la diferencia entre acurrucarse y un abrazo? Ella frunció el ceño levemente y luego agregó. Además, los abrazos suenan mejor, así que estoy cambiando mi solicitud a todos los abrazos. Terminó con firmeza. Mis labios se crisparon ante el cómico recordatorio de que ella era literalmente una cultivadora que no tenía idea real de cómo funcionaban las relaciones y las cosas más sociales debido a que vivía su vida en las montañas. Con su maestro Adepti Cloud Retainer, que normalmente tomaba la forma de un gran pavo real. Y dicha maestra también pasó la mayor parte de su tiempo escondida en una dimensión de bolsillo para que el mundo no desgastara su alma inmortal. Un abrazo es así. Sales de tu habitación y luego, al ver a un amigo cercano o confidente, le das un breve abrazo que es solo abrazarlo alrededor de su espalda o cintura para traerlo a un poco de afecto corporal, esto aquí, donde nuestros cuerpos están casi juntos y acostados juntos durante largos periodos de tiempo sin intención de separarse el uno del otro a menos que nosotros también lo hayamos hecho. Los ojos de Shene se abrieron de par en par mientras susurraba con cierta cantidad de asombro y comprensión. Así que estos son los abrazos. Luego asintió con firmeza con los ojos fijos en mí mientras sus brazos y piernas también se apretaban alrededor de mí mientras continuaba. Entonces sí, exijo al menos 3 horas de acurrucarme al día y, a cambio, te protegeré de todos los monstruos y compartiré los tesoros que obtenga. Ella se ofreció y por un momento me sentí un poco ofendido. Antes recordaba una vez más su falta de experiencia en interacción social. Así que, en lugar de enfadarme, levanté una ceja y repliqué. No. En su lugar, quiero 4 horas de acurrucamientos. Y como si yo fuera un agente de bienes raíces que ofrecía un trato aún mejor que el que ella estaba ofreciendo, Shene solo asintió tontamente y luego golpeé. Usé una mano para inclinar su cabeza hacia arriba más y luego, cuando me moví ligeramente para sentarme un poco, besé a Shene con nuestros labios conectándose y sus ojos abriéndose de par en par antes de que se cerraran naturalmente y también cerré los ojos cuando las manos de Shene que estaban alrededor de mi pecho se movieron con una yendo a mi mejilla mientras ellas movía sobre mi pecho. Después de un largo par de momentos, nuestros labios se separaron y Shene se estremeció con sus ojos humeantes mirando a los míos. Jake, estoy listo para la copulación. ¿Y tú lo estás? Ella preguntó, no se declaró, ya que la pregunta de si estaba listo para aparear a la prensa Shene siempre iba a ser sí. Asentí con la cabeza y ella se sentó en mi regazo como yo también me senté, y luego, con un movimiento suave, Shene tiró de su guante corporal para separarlo de su piel y vi los adornos dorados en él brillar con luz y en un instante tenía la forma completamente desnuda de Shene en mi regazo con sus grandes pechos y sus pezones rígidos en atención.
Igualmente, tiré mi ropa directamente en mi bolsa de almacenamiento dejándome desnuda y no lo dudamos, en el momento en que me quité la ropa, Shene se inclinó, y aunque claramente inexperta compensó cualquier insuficiencia con mucho entusiasmo ya que nuestros labios se encontraron y luego nuestras lenguas se involucraron. Me di cuenta de que cuando mis manos se movieron hacia los grandes pechos de Shene y comencé a medirlos y jugar con ellos, me di cuenta de que Shene definitivamente estaba en el lado sumiso de las cosas. Ella no se deleitó con el dolor, ya que su gemido de agradecimiento salió bien, pero cuando sus piernas alrededor de mi cintura se tensaron mientras le daba un poco de pellizco, entendí que no le gustaba el dolor. Disfrutaba de muchas sensaciones, pero no particularmente dolorosas. Hola, soy yo, Kitsune, voy a borrar esta parte del vídeo, ya que hay delicioso, y no quiero que me cierren mi canal, otra vez, gracias por entender, y ahora sí, continuemos. Pero justo cuando se desmayó y mis propios ojos se cerraron, la oí murmurar. Mi tesoro. Mi precioso. Al día siguiente. Creo que yo era la Lois Lane, en el enigma de Superman / Mundo de los Tejidos. Shene era un monstruo físico después de la mayor parte de su vida de haber bebido hierbas mágicas y comerlas casi exclusivamente mientras practicaba artes marciales mágicas y métodos de refinamiento corporal. Así que mientras me encorvaba un poco debido a que mi cintura gritaba de dolor por la tensión excesiva del anterior, de noche y en los esfuerzos del amanecer, como si hiciera demasiados abdominales con pesas. Shene estaba jodidamente radiante mientras tarareaba felizmente mientras recogía nuestras cosas de campamento en nuestras bolsas espaciales. Afortunadamente. No iba a caminar mucho, si es que caminaba nada, durante las próximas horas. ¿Estás seguro de que no quieres decirle a Preservadora que te vas a Inazuma conmigo? Pregunté con cierta preocupación. Shene negó con la cabeza con una pequeña sonrisa mientras su mano se arrastraba hacia el adorno en su cabello mientras respondía suavemente. No, está bien. El maestro puede encontrarme sin mucho esfuerzo, siempre y cuando no entre en una dimensión de bolsillo o en algún lugar como el abismo en Liyue. Me explicó con facilidad y mis labios se crisparon al oír eso. Bueno, ahí fue mi camino fácil de perder el posible yandere. Pensé irónicamente antes de toser y con un gesto de mi voluntad, convoqué a mi Anemo hipóstasis que nos iba a volar a gran velocidad hasta Inazuma. Supongo que entonces deberíamos irnos. Dije mientras sacaba un poco de sopa caliente sobrante de la sopa de serpiente que Shene me preparó anoche con los esquejes que tomamos de Beisht. Y cuando salimos de nuestro campamento, comí la sopa hecha de la carne divina de la diosa serpiente y pude sentir un calor profundo en mi cuerpo a medida que la carne rica en energía realzaba mi cuerpo. En el momento en que terminé mi comida, Shene dejó de sentarse a mi lado, sosteniéndome del brazo. Tumbarme sobre la sólida plataforma de aire en mi labio con su cabeza apoyada en mi pecho mientras posesivamente mis brazos alrededor de la parte inferior de su pecho justo debajo de sus pechos con sus manos entrelazadas con las mías. Y durante un rato nos quedamos en silencio mientras volábamos hacia el océano hacia la nación de la cadena de islas de Inazuma, hasta que Shene rompió el silencio mientras hablaba en voz baja. ¿Cómo es el arconte eléctrico? Mi cara se torció sin que Shene lo supiera, ya que no podía verla sin retorcer el cuello hacia arriba a menos que inclinara su cabeza hacia arriba por la barbilla. De cualquier manera, el Shogun Raiden, Baal o el arconte eléctrico. Hice una pausa mientras enumeraba algunos de los muchos títulos y nombres que tenía antes de continuar irónicamente. Ella es ciertamente un personaje, aparentemente ha abandonado su cuerpo divino para residir dentro de una dimensión de bolsillo que hizo dentro de su espada para evitar la erosión del mundo. Mientras que una muñeca que coincide con su apariencia se apodera de la mayoría de sus pocos y pequeños actos públicos. Negué con la cabeza y luego terminé mi tangente. De todos modos, ella es bastante relajada en un ambiente informal, pero ciertamente tiene su propio orgullo, sin embargo, no tengo idea de qué tipo de maestra es. Como no mucho después de que estableciéramos mi aprendizaje con ella, regresamos a Liyue para el rito del descenso. Shene asintió en silencio, pero murmuró: las lanzas son mejores que las espadas. No pude evitar resoplar ante sus palabras. Y la pequeña petulancia en sus palabras, ya que sabía que deseaba que me hubiera quedado en Liyue en lugar de que ella tuviera que seguirme al otro lado del océano. Oye. Solo me metí en esto del combate hace un par de meses. Dije con una débil sonrisa mientras recordaba el día en que Lumine me dio boca a boca mientras me bañaba en la playa de Mondstadt.
Me tomó un total de 5 minutos aprender que golpear el lado afilado de una espada contra un enemigo es mucho más fácil que bailar con una lanza, lo que termina conmigo todavía apuñalando el extremo de la punta del palo en algo. Shene se quedó completamente quieta ante mis tonterías y pude sentir la forma en que sus manos se tensaban alrededor de las mías que deseaba tanto refutar mi herejía con medios muy físicos, pero solo calmé a la portadora de la lanza liberando una de mis manos para poder inclinar su cabeza hacia arriba por la barbilla para poder darle un beso rápido que la hizo relajarse. El resto del viaje a Inazuma fue bastante relajado honestamente, con un tanque lleno de aura, pude atravesar la tormenta de Ei con la que rodeó la cadena de islas, sin demasiados problemas, aunque me hubiera gustado tener a Lumine aquí como otro usuario de Anemo para reforzar la invocación. Una vez que atravesamos la tormenta, llegar a la isla de Narukami fue más que simple en el sentido de que el árbol Sakura era un imponente arbusto rosa brillante en la distancia, por lo que no había ninguna dificultad en eso. Después de otro poco de vuelo, llegamos a la ciudad de Inazuma y volé directamente a la entrada principal del palacio de Ei. Una vez que aterricé, respiré hondo y puse la espalda rígida con Shene de pie a mi lado de manera más natural sin el pesado y obvio afecto que me había acumulado anteriormente. Hola. Estoy aquí para presentarme a entrenar. Le dije con firmeza al guardia, cuyos ojos se abrieron de par en par cuando aparentemente me reconoció como el tipo de hace un par de semanas que se convirtió en el discípulo de su dios. Sí señor, déjame enviarte, Akito dile a Lady Kuhou Sara, que la discípula está aquí. Ordenó a otro de los guardias y luego nos llevó a Shene y a mí al palacio después de que confirmé que Shene era mi compañera y que yo sería responsable de ella. Un par de minutos más tarde, mientras Shene y yo nos relajábamos en una sala de espera, la puerta se abrió y Kuhou Sara, al otro lado, se inclinó tan pronto como la puerta se abrió por completo. Discípulo, es bueno que hayas regresado, Lady Val, la gran Narukami Ogoso ha estado más activa últimamente. ¿Y ha sido? Kuhou Sara se estremeció visiblemente mientras decía débilmente. La gran arconte ha estado probando sus métodos de enseñanza en los guardias y en mí en la preparación de su discípulo oficial. Estoy muy contento de que estés aquí ahora, señor discípulo. Dijo con puro alivio y yo me reí nerviosamente. Oh, Dios mío, ¿me va a matar con su entrenamiento o cocinando, no? Pensé irónicamente mientras Kuhou Sara casi me ponía de pie y claramente estaba tratando de arrojarme al lobo que era el ansioso y que tenía no poca idea de cómo entrenarme. Tiempo después. Raiden Ei, el arconte eléctrico, se interpuso entre Shene y yo durante un largo momento mientras me arrodillaba respetuosamente frente a mi maestra marcial mientras ella misma se sentaba arrodillada formalmente en su plataforma elevada. Recuerdo que tenías otro compañero, ¿es este también un compañero y amante? La marioneta de Raiden preguntó, y me di cuenta de que era la marioneta, ya que sus ojos no tenían ese brillo azul brillante de cuando Ei realmente se apoderó del cuerpo. Controlé mi expresión y me limité a asentir con la cabeza, diciendo simplemente: sí. La marioneta se limitó a tararear antes de continuar mientras Shene se quedaba un poco alejada a los lados de la silenciosa sala del trono del Shogun Raiden. Ya veo. Me alegro de que no seas un hombre indeciso, tener poder es usarlo con moderación y el poder engendra los ojos de los demás en tu esfera de influencia. Ella me aconsejó y no pude evitar recordar cómo, cuando Lumine estaba corriendo con Ei, el contundente arconte estaba completamente desconcertado por un libro con un personaje principal de fideos flojos que no solo buscaba el final del harem. En cualquier caso, el hecho de que ella esté unida a la vestida y Yue no hace ninguna diferencia para tu tutela más allá de que actúe como una posible compañera de entrenamiento mientras estás aquí bajo mi tutela, dijo Raiden antes de cerrar los ojos y luego se puso de pie suavemente y luego me hizo señas para que lo hiciera también. He estado rumiando tu petición de aprender, que enseñarte, como un aventurero que probablemente no tendrá años para dedicar a un entrenamiento adecuado, y después de un tiempo, he creado un plan de lecciones que obtendrá los mejores efectos. Con ella claramente dándome permiso para ponerme de pie y estar más tranquilo, obviamente le pregunté qué iba a aprender y Raiden respondió rotundamente: tienes habilidad y algo de experiencia con una espada, pero toda esa habilidad y práctica consiste en que cortes hábilmente a tus enemigos sin un ritmo o método real debido a que tus métodos son claramente autodidactas sin ninguna delicadeza, especialmente cuando usar ese espadón tuyo es más bien un instrumento contundente que tiene un filo afilado. Raiden habló y mis labios se crisparon ante la contundente evaluación de mi trabajo con la espada.
En cualquier caso, debido a tu obvia naturaleza errante, simplemente me centraré en 3 temas para enseñarte durante los próximos 3 meses para que tengas un terreno adecuado. Primero, es el manejo de la espada, obviamente. Pero no solo blandir una espada y batirse en duelo, te enseñaré a respetar tus espadas y cómo unir tu fuerza vital a las espadas correctamente. Dijo Raiden e hice una mueca mientras todo eso del rayo de la espada de la fuerza vital que todos los demás podían hacer. Se me había escapado por completo y yo solo podía hacer algo de trampa haciéndolo con mi aura. En segundo lugar, te enseñaré el arte de la meditación, para conectar tu alma y centrarte adecuadamente y saber quién y qué eres en este mundo. Mientras decía eso, podía sentir mi alma con demasiada claridad. Debido a las 2 malditas almas extranjeras en Beast y Gizon en mi alma, la esencia de mi alma natural era demasiado clara para mí. Respiré hondo y mientras Raiden me dejaba absorber sus palabras, hablé con cierta diversión. Debido a mi naturaleza. Empecé a levantar las manos y una luz plateada se formó a través de mi forma mientras tiraba de mi aura, literalmente, la energía del alma. Lo estoy. Incómodamente cerca de mi alma teniendo control total sobre ella, demonios, mi alma es literalmente tan poderosa y activa, que se come activamente las almas de las cosas que mato y tengo 2 diosas en cuclillas en mi alma para esconderse de la erosión. Terminé aburrido. Raiden se estremeció ante mis palabras contundentes antes de que una chispa de electro entrara en sus ojos cuando Ei se apoderó del cuerpo y dijo con algo de humor negro. ¿Y qué diosas son? ¿Alguno de Inazuma? Sabiendo que, al igual que Zhongli, Ei y sus amigos tenían que masacrar a los dioses en el área local para ser coronados como el arconte eléctrico, sacudí la cabeza y dije que era la hermana de los dioses del vórtice, Beast, así como la diosa del polvo Gizon. Pero como dije Gizon, el marco de Ei crepitó con el poder de Electro Púrpura. Discípulo. Jaque, no me mientas. Sé con certeza que Gizon, uno de los amigos más cercanos de Morax, murió durante la guerra de los arcontes. Dijo con frialdad y rápidamente le expliqué cómo el Fatui desenterró parte de su esencia y luego la zarina usó un cuerpo clonado o algo para meter la esencia en su interior. Solo para usar un collar de esclavo en la diosa revivida con un cuerpo fallido que no podía manejar la esencia divina para atacar a Liyue con el fin de obtener la gnosis por alguna razón. Gizon, sal por favor, dije abriendo un emblema de Schine usando mi semblante e hice una mueca sintiendo la pesada forma de la diosa descansando dentro de mi alma agitarse antes de que Gizon cómicamente sacara la cabeza del glifo mágico con el ceño fruncido. ¿No te estás muriendo? ¿Qué necesitas? Preguntó cansada después de ser despertada de su profundo sueño y luego parpadeó y al ver a Ei saludó con una amplia sonrisa en su rostro. Oh, Ei. Han pasado literalmente milenios desde que te vi, jaja. La cara de Ei estaba completamente en blanco y lentamente se acercó y Gizon solo parpadeó mientras ella asomaba su rostro con Ei diciendo confundida. ¿En realidad eres Gizon? Puedo sentir la divinidad Geo y Anemo dentro de ti. La cara de Gizon se aplanó, insinuó ser falsa, y sin vergüenza dijo rotundamente. Entonces, ¿este cuerpo de marioneta en el que usaste mi investigación mecánica de ti tiene el mismo lunar en la cintura y en la nalga izquierda? Ei se congeló por completo en su lugar mientras miraba la expresión sin gracia de Gizon mientras la diosa del polvo decía con una risita. Sí, así es, recuerdo aquella vez que vinimos y visitamos las aguas termales, ahora, Jaque, recuerda que cada vez que te está aplastando con su daga en un palo, tenía un lunar en el trasero, jaja. Y con esa risa traviesa, Gizon se retiró al glifo de Schine para evitar la bofetada cubierta de electricidad con la que Ei trató de golpearla. Después de escuchar ese dato, Yaik se preparó para el combate. Respiraciones lentas y uniformes. Despejando mi mente. Y dar la bienvenida al vacío. Ese era el estilo de meditación que seguía Ei, la diosa Electro. En la búsqueda de la eternidad, hay infinitas imperfecciones e impurezas en ese camino. Pero la verdadera eternidad es la de la nada. Si se logra la verdadera nada, nada puede cambiar ese estado del ser a menos que le des la bienvenida a otras imperfecciones, dijo Ei en voz baja mientras nos sentábamos uno frente al otro mientras los sonidos de la naturaleza llenaban los alrededores. Nos habíamos mudado a los bosques del bosque de Chinju debajo del monte Yougou y asentí sin decir palabra mientras brillaba ligeramente con mi aura plateada. Tu aura, es un poco como una muleta en tu meditación, Jaque Barris. Dijo Ei con algo de humor y finalmente respondí lentamente. Es mi propia alma, y no es un objeto o sustancia extraña lo que me adormece en mi estado meditativo.
No es algo que se pueda sellar o quitar de mí de otra manera con la forma en que es mi propia alma. Dije abriendo los ojos para ver a Ei flotando ligeramente en el suelo mientras estaba en su propia posición de meditación. Shene también estaba sentada a mi lado, sumida en su propia meditación, con su lanza sobre su regazo, que aparentemente usaba como enfoque para mantener su mente en la tarea. Por un momento, Ei se quedó en silencio hasta que exhaló y dijo con severidad: Tienes razón en eso, Jake, usar una herramienta para lograr tus objetivos no está mal. Y no permitas que otros te digan cómo hacer una tarea simplemente para que se ajuste a sus propios diseños de la tarea si tu método no te causa problemas a largo plazo. Entonces ella aterrizó suavemente sobre sus pies de su levitación meditativa. Ven, déjanos continuar tu entrenamiento de Kenjutsu. Mis labios se crisparon cuando su forma brilló con poder electro y luego, casi sensualmente, cuando un púrpura que brillaba en realidad se formó en su escote, sacó su larga katana que gritaba con poder divino aparentemente desde entre sus pechos. Honestamente, era una maestra decente, me contó los problemas que tenía mi manejo de la espada sin pelos en la lengua. Y me dijo cómo mejorar y eliminar esos problemas, el único problema era su forma de enseñarme a participar. Métodos muy prácticos. Y entrenarse con un dios no era nada sencillo. Nuestras espadas chocaron con resonantes ruidos metálicos mientras ella tejía hábilmente su katana alrededor de los cortes que hice con mi espada del Calvario que cambiaría a usar mi poderosa espada para hacer poderosos cortes y puñaladas que incluso Ei tuvo que desviar con cuidado debido al poder dentro de la espada grande Reigns Laser. Tus pasos son demasiado cortos, pisa con más confianza tus golpes y fuera de tu alcance. Ella ordenó y sin decirle una palabra hice lo que me dijo mientras usaba mis dos espadas para tratar de poner al arconte eléctrico a la defensiva usando los poderosos pasos hacia adelante. Pero a su vez, ella bloqueó mi sable con su katana, y luego pateó mi gran espada perfectamente en su lado plano para enviar ese golpe desviado. Mientras intentaba recuperar mi postura con el peso de mis espaldones arrastrándome, gruñí cuando Ei dio un paso adelante y sentí el fuerte cosquilleo de su relámpago cuidadosamente controlado dentro de la espada que yacía contra mi garganta. Mejor. Te estás poniendo mejor, discípulo mío. Dijo Ei con cierta alegría mientras apartaba la hoja de mi cuello y luego envainaba su espada entre sus pechos y, honestamente, la vista nunca dejaba de llamar mi atención. Luego, durante los siguientes minutos, me contó mis problemas, cómo mejorar, cómo debería haber reaccionado durante la sesión de sparring y, por supuesto, terminando con la revisión de mi control eléctrico que había estado practicando bajo su guía. Bien, tienes más talento con la energía eléctrica que con una espada en sí, aunque la falta de talento natural se puede compensar fácilmente con el trabajo duro. Ella habló antes de respirar. De hecho, con el fin de ayudar a entrenar mejor tu energía electro en el lado de la gestión más fina debido a que sigues siendo humano, me he adelantado y le he pedido a un viejo amigo que me ayude en el asunto mientras entreno a tu compañero en el camino de la lanza también. Y con eso, sentí que una mano suave se posaba en mi hombro, con una voz burlona que me hacía cosquillas en los oídos. Vaya, Ei. Después de años de esconderte en meditación, no me llamas, ni siquiera me visitas, y la primera vez que me hablas es para que haga una tarea por ti. La voz bromeó y vi a Shene mirando fijamente detrás de mí mientras mis labios se crispaban al darme cuenta de quién estaba detrás de mí. Gunji Yae, o Yae Miko era una hermosa mujer sensual con cabello rosa suave y ojos morados, y sus extrañas orejas de zorro hacia abajo estaban perforadas con su visión electro colgando de ellas. Su atuendo de sacerdotisa no tenía mangas y casi no tenía costados, lo que también exponía las hinchazones laterales de sus pechos que vi cuando pasó junto a mí con gracia para continuar burlándose de Ei. Estaba ocupado buscando la eternidad, como bien sabes, Yae Miko. Dijo Ei simplemente haciendo que la chica zorro resoplara y luego la sacerdotisa giró sobre ella con gracia y se volvió hacia mí y aparentemente me tomó por primera vez. Así que tú eres la pequeña discípula de la que todo el mundo habla. Su mirada se deslizó hacia arriba, contemplando toda mi forma, y si no fuera por el obvio humor en sus ojos, podría haber pensado que me estaba mirando de una manera diferente. Pero mi tensión resultó ser correcta cuando ella levantó una mano con un relámpago púrpura crepitando entre sus dedos. Oh, muy bien, entonces pequeña rareza, puedo enseñar un poco sobre los puntos más finos del rayo si estás dispuesto a hacerme un pequeño favor. Levanté una ceja cuando Ei resopló y sacó el nombre de Yae en obvia advertencia. ¿Qué quieres? Le pregunté con franqueza y el kitsune sonrió descaradamente. Oh.
Quiero que me traigas tofu frito fresco a mi santuario desde la ciudad, y con ese pago. Te enseñaré en el santuario. Dijo con una especie de broma oculta en sus ojos que hizo que se preguntara cuál era su juego. Pero antes de que pudiera decir nada, ella habló por mí. Muy bien, de hecho, la prueba de escalar el monte Yugao de forma segura también puede considerarse un entrenamiento. Y con eso, hice que Ei me ganara en entrenamiento físico, meditación y uso de electro a gran escala, pero ahora estaba bajo la enseñanza de la burlona Kitsune Yaemiko, de quien podía decir fácilmente que tenía algún tipo de plan cobarde para mí. Bueno gente. Hasta aquí llega el capítulo, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.